Esta es la parte 11 del libro titulado Enseñanzas Budistas Shodō Shinshu, segunda edición revisada, escrito por el reverendo Joshua Adrian Cirlea. Recuerden que en la descripción de este video pueden encontrar el enlace para descargar de manera gratuita todos los libros del reverendo Cirlea que ya fueron traducidos al español, y si desean comprar estos libros pueden hacerlo en la página del templo Amidashi. Capítulo 44. El Shodō Shinshu, el único camino efectivo en esta última era del Dharma, basado en algunos versos del Yosomatsu Wasan de Shinran. El budismo se ha difundido ampliamente fuera de Asia en los últimos 50 años, y esto es realmente muy afortunado. Pero en esta difusión y en la imagen que tiene el budismo en Occidente, falta un elemento muy importante, o no se entiende tan bien. Se escuchan demasiadas voces en el budismo occidental que apoyan algunos preconceptos ya establecidos como el budismo es un camino de liberación por medio del esfuerzo de uno mismo y Buda es solo un maestro o el dedo apuntando a la luna, etc. La imagen establecida de un budista es un monje o practicante siempre tranquilo y sonriente, siguiendo un camino de autoliberación y mejoramiento propio. Esto para muchos es budismo, pero para Shinran esto es exactamente lo que ya no es el budismo. La historia de su vida y sus enseñanzas muestran otro aspecto del budismo que él considera que es el verdadero objetivo del budismo, la verdadera enseñanza de la tierra pura o Shodō Shinshu, en la que el Buda Amida no es el dedo que señala a la luna, sino un salvador. De hecho, el mejor salvador de los tres mundos, siendo Shakyamuni su mensajero, guiando a los seres sintientes para que se encomienden a Amida. ¡Qué diferencia tan dramática en la visión de lo que realmente es el Dharma entre lo que enseña el maestro Shinran y todas las demás escuelas de budismo basadas en el poder propio! Podemos decir que, en términos de Shinran, el budismo no estará bien establecido en Occidente hasta que no se conozca la enseñanza sobre la salvación de Amida. De hecho, en Occidente solo se han difundido hasta ahora las enseñanzas provisionales y acomodadas basadas en el poder propio de Shakyamuni, pero no la enseñanza que fue de hecho su verdadera intención al venir a este mundo. Por lo tanto, es nuestra misión comprender y transmitir correctamente el único Dharma de Shakyamuni que aún funciona en este mundo de la última era del Dharma. Cuantos más seamos conscientes de esta verdad, mejor será para todos los seres sintientes. La posibilidad de alcanzar la budeidad en esta misma vida es la esencia de la mayoría de las escuelas budistas que están muy extendidas en Europa. Las noticias sobre maestros budistas famosos y sus realizaciones son muchas, y el número de discípulos está creciendo. ¿Quién no quiere ver, tocar y estar cerca de alguien que se dice que es la encarnación de un antiguo maestro o incluso un Buda viviente? Sin embargo, yo la verdad no puedo evitar mirar con recelo todos los llamados logros espirituales de las figuras importantes de hoy en día en el budismo. Al ver todas estas realizaciones modernas con los ojos influenciados por la enseñanza de Shinran Shonin sobre las verdaderas capacidades de los seres en la última era del Dharma, creo que hay dos posibilidades sobre aquellos que parecen alcanzar la budeidad en nuestros tiempos. 1. Pueden ser bodhisattvas iluminados
disfrazados que ya se convirtieron en Budas en el pasado y vienen aquí para preservar el camino budista para aquellos que aún no pueden tener fe en Amida, pero que aún así continúan siguiendo otras enseñanzas del Dharma. O 2. Debido a que somos engañados, pensamos que alguien que parece más tranquilo que nosotros supuestamente ya ha alcanzado la budeidad. Aquí hay una aclaración de Sensei Jojo con respecto al término bodhisattva, y dice: el término bodhisattva se usa para describir al practicante que aspira a convertirse en un Buda por sí mismo y para el beneficio de todos los seres, y hace los votos del bodhisattva. Esto es un bodhisattva en aspiración. Y también se aplica este término en el caso de seres que, aunque han alcanzado la iluminación suprema o la budeidad, no se quedan recluidos en esta de manera inactiva, sino que continúan manifestándose en diversas formas en el mundo del sufrimiento para ayudar a todos los seres. Estos son bodhisattvas que ya son Budas, o también llamados bodhisattvas iluminados. Para una mejor explicación de estos dos tipos de bodhisattva, pueden leer el segundo capítulo del libro Comentarios sobre el Sutra del Buda de Vida Infinita, escrito por el reverendo Sirlea. Convertirse en un Buda significa mucho más que mostrar siempre un rostro sereno y decir bellas palabras de sabiduría. Shinran mencionó en el Tanisho algunos aspectos de lo que significa convertirse en un Buda y lo que esos rostros budistas sonrientes de sus días y los nuestros no tienen. Aquellos que hablan de alcanzar la iluminación mientras están en esta existencia corporal manifiestan varios cuerpos acomodados, poseen las 32 características y las 80 marcas del Buda y predican el Dharma para beneficiar a seres como Shakyamuni. Esto es lo que significa alcanzar la iluminación en esta vida. Un verdadero Buda conoce todas sus vidas pasadas y las vidas pasadas de todos los seres sintientes. Conoce todas las causas y sus posibles efectos, pudiendo así predecir el posible futuro de cualquier ser. Él sabe perfectamente qué método es mejor aplicar a todos los que se encuentran con él. La lista de las capacidades iluminadas de un Buda puede seguir llenando muchas páginas. Creo que es muy importante comprender que un Buda no es un ser humano, ya que la condición humana es solo uno de los muchos estados no iluminados de la existencia. Las cualidades iluminadas internas de un Buda se manifiestan en el exterior y están impregnadas en su cuerpo físico, por lo que tanto física como mentalmente, un Buda es una persona extraordinaria, trascendental y superior a cualquier ser. Convertirse en un verdadero Buda, es decir, poseer las capacidades enumeradas anteriormente, es algo que no se puede hacer en esta era, según Shinran Shonin. Desafortunadamente, las personas a menudo no leen cuidadosamente en los sutras lo que realmente es un Buda y, en cambio, se impresionan fácilmente con cualquiera que parezca más tranquilos que ellos. Cuando miro las diversas revistas budistas que son tan populares actualmente, siempre surge en mí una sensación de futilidad. Tantos monjes sonrientes, artículos sofisticados, charlas zen sobre la vacuidad y cómo ya somos Budas y no necesitamos preocuparnos por nada, practicantes hablando sobre cómo superar la ira o los celos y muchas otras cosas mundanas. Leo todos esos artículos y siento que hablan para extraterrestres, pero seguramente no para mí. ¿Quiénes son todos esos buenos budistas
y cómo pueden ayudarme sus agradables charlas. ¿Acaso los Budas vinieron a este mundo solo para enseñarle a los buenos que siempre están tranquilos y tienen vidas tan plenas a través de la meditación? Si la respuesta fue sí, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Antes de llegar al Shodo Shinshu, me sentía como en la escuela cuando el maestro siempre hablaba con los niños buenos y me enviaba al fondo del salón con los niños malos. Y luego encontré el Shodo Shinshu, que es la única razón por la que sigo siendo budista. Sin el Shodo Shinshu, el budismo es solo otro buen discurso para las personas inteligentes y buenas, pero sin relevancia para la persona promedio que vive en el mundo real. Realmente entiendo ahora por qué Shinran Shonin consideró que predicar el sutra sobre el Buda de vida infinita fue la razón principal por la que Shakyamuni vino a este mundo. Shinran tuvo el coraje de abandonar su máscara de buen monje sonriente y se miró profundamente a sí mismo y se reconoció con sus verdaderas capacidades humanas. Shinran no eligió enseñar los agradables discursos de otros sutras, sino que seleccionó cuidadosamente los pasajes que eran verdaderamente beneficiosos para él y para este mundo. Hubo enseñanzas y prácticas enseñadas por Shakyamuni de las que Shinran decidió no hablar, y no lo hizo porque esas prácticas fueran malas, sino porque no son realmente útiles para lograr la budeidad dadas nuestras capacidades limitadas. Dijo en sus cartas que algunas enseñanzas budistas son de relevancia limitada, mientras que otras son de relevancia universal, y que la enseñanza del voto primordial del Buda Amida es de relevancia universal. Ser de relevancia universal significa ser útil y eficaz tanto para los buenos y virtuosos como para los seres malos llenos de pasiones ciegas. Los santos y los idiotas pueden salvarse por igual. Es la enseñanza acorde con los tiempos y con los seres, como dijo también Shinran en el Yosomatsu Wasan. Algunos podrían pensar, y escuché tal declaración en una de las reuniones europeas antes de fundar Amidashi, que no deberíamos ser tan radicales como Shinran, quien dice que solo la fe en Amida puede hacer que las personas alcancen la budeidad, porque de esta manera podríamos ofender a otras escuelas budistas con las que estamos comprometidos en conversaciones ecuménicas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué deberían sentirse ofendidos cuando tantas otras escuelas también afirman tener los mejores métodos y las mejores prácticas? Basta con mirar las declaraciones de las escuelas tibetanas cuando hablan de sus enseñanzas específicas. Mi opinión sobre este asunto es que es extremadamente importante apegarse a las explicaciones de Shinran Shonin y exponerlas como realmente fueron dichas, sin censurar nada para satisfacer las expectativas de personas no iluminadas de otras escuelas o religiones no budistas. Esto se debe a que en las explicaciones de Shinran encontramos la verdadera razón de la existencia del Shodo Shinshu. Esta maravillosa enseñanza sobre la confianza absoluta en el Buda Amida no es solo otro método budista entre las 84.000 enseñanzas budistas, sino la enseñanza más importante entre todas las enseñanzas de Shakyamuni. Shinran dijo en el segundo verso del Yosomatsu Wasan: las enseñanzas que Shakyamuni dejó atrás han pasado todas al palacio de los Nagas. Esto significa que todas las demás enseñanzas budistas ya no son efectivas durante estos tiempos.
Pasar al palacio de los Naga significa exactamente esto, no ser efectivo o ser algo inexistente a nivel práctico. Shinran proporciona una claridad aún mayor diciendo: aunque tenemos las enseñanzas de Shakyamuni, no hay seres sintientes que puedan practicarlas. Por lo tanto, se enseña que en la última era del Dharma, ni una sola persona alcanzará la iluminación a través de ellas. Ni una sola persona alcanzará la iluminación a través de ellas. Es una declaración muy fuerte. Ni uno solo. Esto debe ser muy bien escuchado y entendido. Ninguna persona puede practicar con eficacia las enseñanzas budistas, a excepción de la confianza en el Buda Amida. Shinran lo dijo claramente para aquellos que estén listos para escucharlo. Sin encomendarse al compasivo voto del Tathagata, ningún ser sintiente de estos tiempos, la última era del Dharma y el quinto período de 500 años desde el fallecimiento de Shakyamuni, tendrá la oportunidad de separarse del nacimiento y la muerte. Las palabras de Shinran no dejan rastro de duda sobre lo que tenemos que hacer. No hay otro método budista que pueda garantizar la budeidad tan rápidamente sin pedirle nada al seguidor. Todos los buenos discursos y prácticas de otras escuelas, a través de los cuales afirman que todo el mundo puede convertirse en un Buda en esta misma vida, son buenos en sí mismos, pero no son efectivos para esta época y para las personas que viven en ella, por lo que son tan buenos como inexistentes. Ha ido al palacio de los Naga. En esta era, cualquier práctica espiritual verdadera que requiere tan poco mérito como una partícula de polvo no es una práctica efectiva y debemos abandonarla porque no pueden convertirse en Budas a través de ellos. Aquí Sensei dice que por verdadera se refiere a cualquier práctica budista y no a las prácticas de otras religiones. Si debemos abandonar todas las demás enseñanzas y prácticas budistas como si no existieran o fueran al palacio de los Naga, mucho más nunca deberíamos seguir las enseñanzas y prácticas no budistas de las que Shinran Shonin habla con mayor detalle en su Kyogyo Shinsho, donde afirma, por ejemplo, citando el Sutra del Gran Nirvana: buenos hijos, hoy doy clases de iluminación eterna y transitoria. La iluminación de los caminos no budistas se llama impermanente. La iluminación budista se llama eterna. La emancipación de los caminos no budistas se llama impermanente. La emancipación de los caminos budistas se llama eterna. Vuelve a hacer referencia a las enseñanzas no budistas en el Yosomatsu Wasan de las que estamos hablando ahora. Las 95 enseñanzas no budistas contaminan el mundo. Solo el camino de Buda es puro. Las palabras anteriores son seguidas inmediatamente por estos versos. Solo avanzando y alcanzando la iluminación podemos beneficiar a otros en esta casa en llamas. Este es el funcionamiento natural del voto. Una vez estas palabras se comparan con la declaración sobre los dos tipos de iluminación, eterna e impermanente, citada por Shinran en su Kyogyo Shinsho y presentada aquí, podemos concluir fácilmente que no es a través de las enseñanzas no budistas, sino que es a través del camino del Buda puro que uno es capaz de alcanzar la iluminación. Entonces, si vivimos en esta última era del Dharma, con todas sus corrupciones y dificultades,
Debemos seguir solo el camino de Buda y no las diversas enseñanzas no budistas que son en sí mismas manifestaciones de este mundo contaminado. Más que esto, entre todos los métodos budistas deberíamos seleccionar solo la enseñanza del voto primordial y abandonar el resto por considerarlo inexistente. Especialmente creo que estas declaraciones de Shinran Shonin sobre las enseñanzas no budistas y otras prácticas budistas son muy útiles en nuestros días cuando se convirtió en una costumbre mezclar cosas y encontrar una supuesta síntesis de varias creencias religiosas. Muchas sopas espirituales prevalecen en nuestros días, mezclando elementos del cristianismo con el budismo y el hinduismo, pero también en el mundo budista a menudo se mezclan cosas e incluso en otras ramas de Shodo Shinshu hay, por ejemplo, la tendencia entre algunos seguidores de hacer que Shodo Shinshu sea más zen para acomodar sus visiones personales u ocultar su incapacidad para seguir una enseñanza devocional y orientada hacia la fe. Al rechazar los puntos de vista no budistas como no conducentes a la iluminación y también otras enseñanzas budistas como ineficaces, Shinran Shonin muestra que no está interesado en satisfacer las ideas de todos o en tener una conversación agradable y políticamente correcta con todas las doctrinas y puntos de vista religiosos, sino que se centra en salvar a la gente del nacimiento y de la muerte, que es lo más importante en esta vida. Frente a los dos ríos de fuego y agua, con la muerte y el peligro esperando para golpear en cada momento, y la rara posibilidad de tener otra vida humana tan difícil de encontrar, Shinran solo está interesado en mostrarnos el camino para escapar del nacimiento y la muerte, por lo que claramente él no ve otra forma de lograrlo que confiar en el Buda Amida. Todos los demás métodos no son reales o son ineficaces. Shinran nos llama a despertar y a no perder el precioso tiempo que tenemos. Esta es una casa en llamas y no un lugar para charlas y doctrinas sin importancia. Es claro en sus explicaciones cómo un médico prescribe exactamente lo que un paciente necesita para salvar su vida. Él dice algo así como: ¿quieres escapar del nacimiento y la muerte? Si en verdad es así, entonces este es el camino a seguir y no otro. Confía en el Buda Amida y en nadie más. Es el mensaje de Shinran a un mundo con una enfermedad terminal en la última era del Dharma, un mundo que necesita la mejor medicina que jamás se haya encontrado en toda la historia religiosa. Capítulo 45. Los 3 votos de salvación. En términos generales, las prácticas budistas enseñadas por el Buda Shakyamuni se pueden clasificar en 2 grupos: prácticas meditativas y prácticas no meditativas. Las prácticas meditativas incluyen varios tipos de meditación y visualizaciones que podemos encontrar en todas las escuelas de budismo, desde el Theravada hasta el Mahayana, y las escuelas esotéricas del Vajrayana, budismo tibetano. Las prácticas no meditativas incluyen cantar sutras, observar preceptos, abstenerse del mal o realizar varios actos buenos, etc. Se dice que estas prácticas no meditativas generan mérito o energía kármica positiva que ayuda al practicante a alcanzar renacimientos superiores o diversos estados espirituales. El karma resultante de estas prácticas
puede ser transferido o dirigido por el practicante hacia varios objetivos, incluida su futura iluminación. Sin embargo, Shinran no estuvo de acuerdo con esto y dijo que mientras no estemos iluminados y nuestras mentes estén oscurecidas por la ignorancia, no podemos generar un mérito genuino. Esto es especialmente cierto en el período de esta última era del Dharma, Mapo, en la que vivimos ahora. Solo los Budas y por supuesto el Buda Amida pueden tener verdadero mérito. Shinran consideró inútil la transferencia de mérito del practicante hacia la iluminación y dijo que la verdadera transferencia de mérito en realidad tiene lugar de parte del Buda Amida hacia el devoto que tiene fe en él. Por lo tanto, debemos renunciar a cualquier pensamiento de generar o acumular mérito y, en cambio, confiar exclusivamente en el poder de salvación del Buda Amida. Esta confianza exclusiva se describe en el voto 18, que se encuentra en el sutra más grande. En él, Amida promete: sí, cuando alcance la budeidad, los seres sintientes de las 10 direcciones que sinceramente se encomienden a mí, deseen nacer en mi tierra y digan mi nombre tal vez incluso 10 veces y no nazcan allí, que no alcance entonces la suprema iluminación. Esta traducción del voto primordial es una combinación de la serie de traducción de Hongwanshi Shodo Shinshu y la versión del reverendo Isao Inagaki. Él mismo fue miembro del comité de traducción de Hongwanshi. Hay algunas otras versiones del voto primordial en las traducciones al inglés. Las diferencias no son significativas, pero debemos conocerlas de todos modos. La serie de traducción Hongwanshi Shodo Shinshu tradujo el voto primordial de la siguiente manera: sí, cuando alcance la budeidad, los seres sintientes de las 10 direcciones que, con corazón sincero y con confianza, aspiren a nacer en mi tierra y digan mi nombre incluso 10 veces, no nazcan allí, que no logre la perfecta iluminación. Quedan excluidos los que cometen las 5 ofensas graves y los que calumnian el Dharma correcto. D. El Sutra sobre el Buda de la vida inconmensurable, los 3 sutras de la tierra pura, volumen 2. Kioto 2009, página 22. El reverendo Isao Inagaki, un importante traductor del Shodo Shinshu y también miembro del comité de traducción de Hongwanshi para los 3 sutras de la tierra pura, lo tradujo de esta manera: sí, cuando alcance la budeidad, los seres sintientes en las tierras de las 10 direcciones que sincera y alegremente se encomienden a mí, deseen nacer en mi tierra y llamen mi nombre incluso 10 veces, no nazcan allí, que no alcance la iluminación perfecta. Sin embargo, quedan excluidos aquellos que cometen las 5 ofensas más graves y abusan del Dharma correcto. D. El Sutra Largo del Buda de Vida Infinita, traducido por Isao Inagaki, Orai Asociación Internacional, Malasia 2012, página 19. También en la traducción de Hongwanshi de las obras de Shinran, la frase, tal vez incluso 10 veces, se usa a menudo cuando se refiere a decir el nombre en el voto primordial. Decidí usar esta frase, tal vez incluso 10 veces, debido a que Shinran puso gran énfasis en esta frase. Y fue así
como realmente leyó la exhortación que da Amida de decir su nombre en el voto primordial. Consideremos estas palabras. Todos los seres sintientes que se encomienden a Amida, deseen nacer en su tierra y llamen su nombre, nacerán allí. No se necesita nada más. No hay aquí mención de mérito o cosas que el practicante debería agregar al poder de Amida. Solo se hace mención del deseo de nacer en la tierra pura, tener fe y decir el nombre del Buda Amida. Estos tres aspectos, 1. Desear nacer, 2. Fe y 3. Decir el nombre, son en realidad tres manifestaciones de una misma cosa, que es la fe o el corazón que confía en Amida, Shinjin. Esto se debe a que no puede haber ningún deseo de nacer en la tierra pura o decir el nombre si uno no cree en la existencia del Buda Amida y su capacidad para hacernos nacer allí. Deseamos nacer en la tierra pura y decir el nombre de Amida porque confiamos en el poder de Amida para llevarnos allí. Namo Amida Bu significa tomo refugio en el Buda Amida, y tomar refugio es tener fe. Decir el nombre, Nembutsu, es la expresión natural de la fe, y es lo mismo que la fe. No puede haber ningún Nembutsu verdadero, es decir, el Nembutsu del otro poder, sin una fe genuina. Este es el caso del voto 18, el voto por el cual el Buda Amida salva a todos los que confían en él, viejos o jóvenes, buenos o malos, hombres o mujeres. Sin embargo, la situación es que no todos los practicantes pueden abandonar por completo el apego a su poder personal para alcanzar el nacimiento en la tierra pura. Simplemente no pueden confiar exclusivamente en Amida, pues piensan que todavía hay algo que necesitan agregar al poder de Amida para merecer nacer en la tierra pura. Por lo tanto, permanecen apegados a la idea de la acumulación de méritos, incluso si también confían en Amida. Este tipo de fe mezclada con la confianza en su propio mérito y poder personal no está de acuerdo con el voto 18. Sin embargo, Amida no abandona a estas personas, especialmente para aquellos que no son capaces de confiar exclusivamente en él, pero que sin embargo aún desean nacer en su tierra pura. Amida creó los votos 19 y 20. Leamos y entendamos estos votos. El voto 19 dice: sí, cuando alcance la budeidad, los seres sintientes en las tierras de las 10 direcciones que despierten la aspiración por la iluminación, realicen varias acciones meritorias y deseen sinceramente nacer en mi tierra, no puedan, en su muerte, verme aparecer ante ellos rodeado de una multitud de sabios que no alcance la iluminación perfecta. De los 3 sutras de la tierra pura, traducidos al inglés por Isao Inagaki, en colaboración con Harold Stewart, segunda edición revisada. El voto 20 dice: sí, cuando alcance la budeidad, los seres sintientes en las tierras de las 10 direcciones que, habiendo escuchado mi nombre, concentren sus pensamientos en mi tierra, planten raíces de virtud y transfieren sinceramente sus méritos hacia mi tierra con un deseo de nacer allí, no pudieran eventualmente cumplir con su aspiración, que no alcance la iluminación perfecta. De los 3 sutras de la tierra pura, traducidos al inglés por Isao Inagaki, en colaboración con Harold Stewart,
segunda edición revisada. ¿Qué dice Amida en el voto 19? Que aquellos seres que realizan varias acciones meritorias para nacer en la tierra pura verán al Buda Amida en su muerte, rodeado de muchos sabios, dándoles la bienvenida a la tierra pura. Las diversas acciones meritorias significan que continúan practicando muchos tipos de prácticas meditativas y no meditativas. Por ejemplo, cada vez que hacen una visualización o contemplación de Amida de acuerdo con el Sutra de la Contemplación, o incluso cuando hacen otras técnicas de meditación, cuando observan preceptos, hacen una buena acción como salvar una vida, abstenerse de comer carne, etc., piensan que esto les ayudará a nacer en la tierra pura de Amida, y en realidad transfieren el mérito de estas prácticas, meditativas o no meditativas, hacia su futuro nacimiento allí. Por lo general, los seguidores de varias escuelas realizan prácticas de meditación u observan preceptos, etc., para convertirse en un Buda en esta vida, como Shakyamuni. Pero los practicantes del voto 19 cambian el objetivo de estas prácticas meditativas y no meditativas para convertirse en un Buda ya no en esta vida, sino en la tierra pura de Amida. Cambian la dirección de su práctica budista hacia el Buda Amida. Esta es la diferencia entre ellos y otros budistas, y esta diferencia les permite estar bajo la influencia y guía del Buda Amida. Los seguidores del voto 20 dan otro paso importante hacia la luz del Buda Amida. No se detienen en las prácticas meditativas y no meditativas, sino que entre todas las prácticas eligen solo una, la cual es decir el nombre del Buda Amida. La expresión escuchar mi nombre del voto 20 significa tomar conciencia del nombre de Amida y decirlo tanto con la mente como con la boca. La concentración de pensamientos en la tierra de Amida y el deseo de nacer allí se realiza, esta vez, a través de la recitación del nombre. En el Sutra corto de Amida, Amida Kyo, la recitación del nombre de Amida se llama la raíz de todas las virtudes, porque entre todas las prácticas budistas recomendadas por Shakyamuni, la recitación del nombre es suprema. Entonces, plantar raíces de virtud, mencionado en el voto 20, significa recitar exclusivamente el nombre de Amida, es decir, elegir entre todas las prácticas solo esta práctica. Al igual que los seguidores del voto 19, los seguidores del voto 20 tampoco están libres de dudas y no confían exclusivamente en el poder de Amida para nacer en la tierra pura, sino que consideran que la recitación de este nombre es su propia virtud y una práctica que depende de sus propias capacidades para hacerlo correctamente. Entonces, transfieren los méritos que creen que acumularon a través de una buena recitación hacia el nacimiento en la tierra pura de Amida. Por lo tanto, ellos todavía dependen de su propio poder. Su fe en Amida no es absoluta. Lo que vemos al leer estos dos votos, el 19 y el 20, es que las personas que lo siguen también nacen en la tierra pura de Amida y escapan de una vez por todas del samsara, el ciclo de nacimiento y muerte. Amida termina especialmente estos dos votos con la promesa de que los practicantes que cumplan con los requisitos contenidos en ellos definitivamente nacerán en su tierra pura, y si esto no sucede, significa que él no merece ser llamado Buda o que él no es un Buda. Esto es lo que significa
que no alcance la iluminación perfecta. Pero si leemos el Sutra de la Contemplación del Buda Amida, vemos que entre los nacidos en la tierra pura, al dirigir sus méritos de una manera u otra, hay varios grados y diferencias. No todos son iguales. Cuantas más virtudes, mejor es el lugar que uno ocupa en la tierra pura. Por ejemplo, el nivel más alto del grado más alto, el nivel medio del grado más alto, el nivel más bajo del grado más alto, luego el nivel más alto del medio grado, el nivel medio del grado medio, y así sucesivamente hasta el nivel más bajo del grado más bajo. Sin embargo, no se hace mención allí sobre aquellos que ingresan a la tierra pura de Amida solo a través de la fe, como en el caso del voto 18, el voto primordial. Los diversos niveles se establecen solo de acuerdo con las virtudes personales de los practicantes en su vida anterior, cuando transfirieron el mérito adquirido a través de diversas prácticas, meditativas o no meditativas, y a través del Nembutsu, recitado en base al poder propio. ¿Qué significa esto? ¿Por qué los nacidos solo por la fe no se mencionan en ninguna de estas categorías? Shinran dijo que esto se debe a que inmediatamente se convierten en Budas cuando nacen en la tierra pura, y para los Budas no hay categorías en las que puedan clasificarse. Por el otro lado, aquellos que nacen en la tierra pura a través de la puerta del voto 19 y 20 no se convierten inmediatamente en Budas, sino que debido a su apego al poder personal, continúan permaneciendo allí en un estado mental no iluminado hasta que superan sus dudas y apegos a sus supuestos méritos y virtudes, y finalmente se encomiendan completamente al poder del Buda Amida. El voto 18 es el voto de ingreso directo a la verdadera tierra pura, mientras que los otros dos son votos de ingreso indirecto. Es como una casa con 3 puertas. Una puerta es la principal, que conduce directamente al cuarto del dueño de la casa, y en su presencia te vuelves como él, un Buda que comparte la actividad de Amida, mientras que la segunda y la tercera puerta conducen a una antesala o sala de espera, donde debes quedarte durante un rato hasta tener acceso al dueño de la casa. Esta antesala o sala de espera para la iluminación perfecta en la tierra pura de Amida se llama frontera de la tierra pura, o el reino de la indolencia y el orgullo, la ciudad de la duda, el palacio útero, etc. El nacimiento aquí no es un castigo, pues realmente los practicantes se mantienen allí debido a sus propias dudas y apegos al poder propio. Los votos 18, 19 y 20 son los 3 votos de salvación que liberan del nacimiento y la muerte a todos los seres que confían exclusivamente o parcialmente en el Buda Amida, a los que tienen fe absoluta o a los que aún se aferran a su supuesto mérito propio y poder propio, pero que sin embargo desean nacer en la tierra pura. Debido a que estos 3 votos, y especialmente el 18, se mencionan en el sutra más grande sobre el Buda Amida, Shinran consideró que su liberación era la razón principal de la aparición de Shakyamuni en la tierra, mientras que el Sutra de la Contemplación, donde se mencionan la visualización de Amida, la transferencia de méritos y los 9 grados de nacimiento, y el Sutra Menor de Amida,
Amida Kyo, donde se fomenta la recitación del nombre solo como la raíz de todas las virtudes, son medios provisionales para aquellos que aún no pueden confiar exclusivamente en el Buda Amida. Muchas personas pasan a través de estos 3 votos de salvación, consciente o inconscientemente, en su práctica budista. Muchos de nosotros tuvimos un tiempo en el que practicamos otros métodos budistas para convertirnos en un Buda en esta vida, después de que abandonamos varios caminos religiosos o no teníamos ninguna religión. Luego escuchamos sobre la tierra pura de Amida y dejamos de aspirar a alcanzar la iluminación en esta vida, pero queríamos nacer allí después de la muerte. Aún así, al dudar de que el nacimiento en la tierra pura fuera tan fácil, sentimos que debíamos hacer algo para merecerlo, por lo que continuamos siguiendo diversas prácticas para sentirnos mejores personas que los demás. Luego, en un momento escuchamos que el Nembutsu es la práctica más grande entre todas las prácticas budistas, la raíz de todas las virtudes, y comenzamos a recitarlo. Sin embargo, todavía sentíamos que esto era demasiado fácil, por lo que nuevamente el apego a nuestro propio poder nos mantuvo prisioneros de dudas. Finalmente, después de escuchar una y otra vez la enseñanza, contemplando nuestras verdaderas capacidades y la compasión de Amida, nos dimos cuenta de que Él es como una madre que desea salvar a sus hijos rápidamente del peligro del fuego y la muerte, sin esperar a que sean perfectos. Entonces, por primera vez escuchamos el voto 18, en el cual no se menciona ninguna virtud o capacidad especial para nacer en la tierra pura, y recibimos la fe. Entonces, el Nembutsu que seguimos recitando desde ese entonces ya no fue el Nembutsu basado en el poder propio, sino el Nembutsu de la fe y la gratitud. Con este Nembutsu de fe y gratitud, entramos directamente en la presencia de Amida, el maestro de la tierra pura, donde también nos convertiremos en Budas y nos unimos para siempre a su obra de salvación. Para una explicación detallada de los votos 18, 19 y 20, pueden consultar el libro Comentarios sobre el Sutra del Buda de Vida Infinita, escrito por el reverendo Sir Lea. Capítulo 46. La supuesta exclusión en el voto 18. Hasta ahora no les he presentado el voto primordial en su totalidad, evitando especialmente la última oración, porque quería ofrecerle un capítulo especial. El voto 18 dice: sí, cuando alcance la budeidad, los seres sintientes de las 10 direcciones que sinceramente se confían a mí, desean nacer en mi tierra y dicen mi nombre tal vez incluso 10 veces, no nacen allí, que no alcance la suprema iluminación. Quedan excluidos aquellos que cometen las 5 ofensas graves y aquellos que difaman el Dharma correcto. Muchas personas que entran en contacto con el voto primordial del Buda Amida experimentan 2 tipos de reacciones. Se alegran al encontrar el mensaje que está lleno de esperanza en la primera parte, pero se tornan inseguros justo después de leer la última oración. Quedan excluidos aquellos que cometen las 5 ofensas graves y aquellos que difaman el Dharma correcto. Algo parece estar mal en la primera lectura. Todavía existe una exclusión.
por lo que, después de todo, el voto primordial no es del todo universal, pues hay algunas personas que no están abrazadas por la compasión de Amida. Pero, ¿así son realmente las cosas? En mis primeros días como seguidor de Shodo Shinshu, cuando aún no tenía contacto directo con nadie de nuestra tradición, me esforzaba mucho por comprender el propósito de esta exclusión entre comillas. Admito que me asustaba mucho cada vez que leía esa parte. Era como un nudo en la garganta, como si nunca hubiera hasta entonces podido disfrutar realmente de mi encuentro con Amida. ¿Y si cometí una de esas graves faltas? Me preguntaba esto una y otra vez. Me había encontrado con el voto primordial de Amida en un momento muy difícil, cuando sentía que ya no podía lidiar con mi vida espiritual, y ahora, después de pasar de la alegría de la esperanza, seguía chocándome contra esta frase que se negaba a desaparecer. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que la calma llegó a mi corazón para siempre. Todo está bien. ¿Cómo puedes dudar de mí? Parece que Amida me hubiera dicho esto. Todos hemos sido reprendidos al menos una vez por nuestras madres cuando éramos niños y nuestro comportamiento se volvió insoportable. Tal vez temíamos en ese momento que ella nos dejaría, o quién sabe lo que imaginábamos de niños que haría si no nos hubiéramos comportado como es debido. Pero al final, ella siempre estuvo ahí por nosotros, sin importar cómo actuáramos, amonestándonos, haciendo todo lo posible para cambiarnos, pero siempre acogiéndonos con su amor. De la misma manera, la compasión del Buda Amida es como el amor de una madre, y la exclusión en el voto primordial es sólo una amonestación dirigida a algunos niños necios y locos que siempre están prestos a cometer errores. No es una exclusión como tal, sino una advertencia. Algunas acciones son muy graves, no las cometas, o de lo contrario, pero ese o si no queda incumplido a causa de la primera parte del voto, que prueba la salvación incondicional de una verdadera madre. Entonces, preguntémonos, al leer esta supuesta exclusión, ¿cuál es el verdadero propósito del voto primordial? Shinran dijo en el Tanisho: si fuera solo observando los preceptos y defendiendo las reglas que pudiéramos encomendarnos al voto primordial, ¿cómo podríamos alguna vez liberarnos del nacimiento y la muerte? En el capítulo 16 del mismo escrito, mientras corrige la visión errónea de que los seguidores del Nembutsu deben cambiar de corazón cada vez que se enojan o hacen algo malo, Shinran dijo: supongamos que el logro del nacimiento fuera posible solo pasando por cambios de corazón día y noche con cada incidente que ocurriera. En ese caso, la vida humana es tal que termina incluso antes de que el aliento exhalado pueda volver a inspirarse. Si fuéramos a morir sin pasar por un cambio de corazón y sin permanecer en un estado de dulzura y paciencia, ¿no sería el voto de Amida que nos acoge y nunca nos abandona algo sin sentido? Si el Buda Amida tiene compasión infinita y ve a cada ser como a su propio hijo, ¿no sería absurdo abandonarlos por su ignorancia? Tal actitud estaría en contra de la mente Bodhi y de los votos Mahayana más elementales. Un Buda no puede hacer una declaración y negarla inmediatamente después, o decir lo contrario, algo así como:
Los salvaré a todos si solo dicen mi nombre 10 veces, pero en realidad cambié ahora de opinión e impongo algunas condiciones previas difíciles que no podrán cumplir. La verdad es que el Buda Amida conoce las capacidades reales de los seres no iluminados y no creó sus votos para aquellos capaces de alcanzar la iluminación a través de su propio poder. Shinran dice en el Tanisho: deshacerse de las pasiones ciegas es convertirse en un Buda, y para alguien que ya es un Buda, el voto que surgió de 5 kalpas de pensamiento profundo no tendría ningún propósito. En opinión de Shinran, esta supuesta exclusión en realidad muestra que incluso los peores seres están incluidos en la salvación de Amida, especialmente aquellos que cometieron las 5 ofensas graves y calumniaron el Dharma correcto. Shinran dice: al mostrar la gravedad de estos 2 tipos de maldad, estas palabras, las palabras de exclusión, nos hacen darnos cuenta de que todos los seres sintientes a lo largo de las 10 direcciones, sin una sola excepción, nacerán en la tierra pura. Creo que la mención de estas ofensas más graves es una pista de que no se quieren en el comportamiento de los discípulos, pero, al mismo tiempo, los efectos de esas ofensas son aniquilados por el poder compasivo del Buda Amida cuando nos encomendamos genuinamente a él. Esta es la primera parte del voto primordial. Aunque la llamada exclusión aparece en el sutra más grande, en el Sutra de la Contemplación, la situación es completamente diferente. Aquí, el Buda Shakyamuni les dice a Ananda y Vaidehi que un hombre que yace en su lecho de muerte y que cometió males tales como las 5 ofensas graves, los 10 actos malvados y todo tipo de inmoralidad, y que, si fuera dejado a la merced de su karma maligno, inevitablemente caería en los reinos del mal y sufriría una agonía interminable durante muchos kalpas. Puede nacer en la tierra pura si conoce a un buen maestro espiritual, escucha sus consejos y dice Namo Amida Butsu incluso 10 veces. El Sutra de la Contemplación dice: cuando está a punto de morir, puede encontrarse con un buen maestro que lo consuela de varias maneras, enseñándole el maravilloso Dharma e instándolo a ser consciente del Buda, pero está demasiado atormentado por el dolor para hacerlo. El buen maestro entonces le aconseja: si no puedes concentrarte en el Buda, entonces debes decir que te refugias en el Buda de la vida inconmensurable. De esta manera, sincera y continuamente dice: tomo refugio en el Buda de la vida inconmensurable, Namo Amida Bu, 10 veces. Debido a que invoca el nombre del Buda, con cada repetición se extingue el mal karma que lo ataría al nacimiento y la muerte durante 80 kotis de kalpas. Cuando llega a morir, ve ante sí una flor de loto dorada como el disco del sol y, en un instante, nace dentro de un capullo de loto en la tierra de la dicha suprema. Fin de la cita. Este es un indicio del voto primordial, donde decir Nembutsu incluso 10 veces se menciona como la garantía del nacimiento en la tierra pura. Por lo tanto, debemos ver el pasaje anterior como una prueba de que aquellos que cometieron las 5 ofensas graves no están realmente excluidos de la salvación de Amida. Después de presentar el mismo pasaje anterior del Sutra de la Contemplación, el maestro Tan Luan
lo explicó de la siguiente manera. A partir de la evidencia de este sutra, vemos claramente que la gente común del grado más bajo puede nacer en la tierra pura a través de la fe en el Buda, si no abusan del Dharma correcto. Atención aquí, por favor, ya que esto es extremadamente importante. Aquellos que cometieron las 5 ofensas graves pueden alcanzar el nacimiento en la tierra pura si tienen fe en el Buda Amida, pero solo si no abusan ni calumnian el Dharma correcto. Entonces, parece que calumniar el Dharma correcto es incluso peor que las 5 ofensas graves. Sigamos leyendo las explicaciones del maestro Tanluan, que también fueron citadas por Shinran Shonin en su Kyogyo Shinsho, capítulo 3. Pregunta. El Sutra de la Vida Inconmensurable afirma: todos aquellos que aspiran al nacimiento son llevados al logro. Quedan excluidos los que cometen las 5 ofensas graves y los que calumnian el Dharma correcto. El Sutra de la Contemplación del Buda de la Vida Inconmensurable afirma: aquellos que han cometido las 5 ofensas graves y las 10 transgresiones y que están poseídos por varios males también alcanzan el nacimiento. ¿Cómo deben reconciliarse estos 2 pasajes del Sutra? Respuesta. El primer sutra habla de cometer 2 tipos de actos malignos, las 5 ofensas graves y la difamación del Dharma correcto. Debido a que comete estos 2 tipos de actos malvados, una persona no puede alcanzar el nacimiento en la tierra pura. El otro sutra habla solo de cometer el mal de las 10 transgresiones y 5 ofensas graves. Nada se dice de calumniar el Dharma correcto. Debido a que una persona no ha calumniado el Dharma correcto, alcanza el nacimiento. Fin de la cita. Entonces, nuevamente, el maestro Tanluan enfatiza que el nacimiento en la tierra pura puede ser alcanzado incluso por aquellos que cometieron las 5 ofensas graves, con la condición de que no calumnien el Dharma correcto. A continuación, se aborda otra cuestión para obtener una claridad aún mayor sobre este asunto. Pregunta. Supongamos que una persona ha cometido las 5 ofensas graves, pero no ha calumniado el Dharma correcto. En el sutra se concede que esa persona puede alcanzar el nacimiento. Además, supongamos que hay una persona que solo ha calumniado el Dharma correcto, pero está libre de las 5 ofensas graves y otros actos malvados. Si aspira al nacimiento en la tierra pura, ¿lo logrará o no? Respuesta. Aunque solo ha calumniado el Dharma correcto y no ha cometido otros actos malvados, definitivamente no podrá alcanzar el nacimiento. Fin de la cita. La respuesta es clara. El nacimiento en la tierra pura para aquellos que calumnian el Dharma correcto es imposible. Pero, ¿por qué es esto así? Veamos la explicación del maestro Tanluan. Esto se debe a que calumniar el Dharma correcto es un acto malvado de extrema gravedad. Además, el Dharma correcto es el Dharma de Buda. Ese necio ya lo ha calumniado. ¿Cómo puede ser razonable pensar que aspiraría a nacer en la tierra del Buda? Supongamos que la persona aspira al nacimiento simplemente porque anhela nacer en la felicidad. Esto es como buscar hielo que no es agua o fuego sin humo. ¿Cómo puede considerarse razonable que lo alcance? Pregunta.
¿Cuáles son las características de calumniar el Dharma correcto? Respuesta: decir que no hay Buda, ni Buda Dharma, ni Bodhisattva, ni Dharma para Bodhisattvas. Decidir sobre tales puntos de vista, ya sea comprendiéndolos en la propia mente o recibiendo las ideas de otros. A esto se le llama calumniar el Dharma correcto. Fin de la cita. La respuesta del maestro es muy lógica. Negar la existencia de Budas trascendentes, incluido el Buda Amida, con sus diversas manifestaciones, es, según él y Shinran quien lo citó, el acto más malvado de todos, que es calumniar el Dharma correcto. Esto significa que aquellos que consideran la historia contada por Shakyamuni en el Sutra sobre el Buda de vida infinita, del Bodhisattva Dharmakara convirtiéndose en el Buda Amida, como una historia ficticia, y a Dharmakara o a Amida los ven como personajes ficticios, símbolos o metáforas, en realidad están diciendo: no hubo un Dharmakara Bodhisattva y no existe el Buda Amida. Su acto de negar la existencia del Buda Amida en su forma trascendental, es decir, en su Dharmakaya de conveniencia o aspecto Sambhogakaya, o el cuerpo, aspecto, con el fin de salvar a los seres sintientes, es calumniar el Dharma correcto. Por esta razón, aquellos que difunden tales visiones distorsionadas se excluyen a sí mismos automáticamente del nacimiento en la tierra pura. Además, cuando su vida presente termine, renacerán en el gran infierno Avicii, como explicó Tan Luan. Aquel que ha cometido la transgresión de abusar del Dharma correcto no podrá alcanzar el nacimiento, aunque no haya cometido ningún otro mal. ¿Por qué razón? El Sutra Mahaprajnaparamita dice: aquellos que han calumniado el Dharma correcto también caerán en el infierno del gran Avicii. Cuando el período de un kalpa llegue a su fin, serán enviados al gran infierno Avicii de otro mundo. De esta manera, tales malhechores pasarán consecutivamente a través de 100.000 grandes infiernos de Avicii. Por lo tanto, el Buda no mencionó el momento de su liberación del infierno de Avicii. Esto se debe a que la transgresión de calumniar el Dharma correcto es extremadamente grave. Fin de la cita. Es importante aclarar que estos seres serán enviados allí por la fuerza de su propio karma maligno. Además, el Dharma correcto se refiere al Dharma del Buda. Tales ignorantes lo han calumniado, por lo tanto, no es lógico que busquen nacer en una tierra de Buda, ¿verdad? El Sutra Mayor es el Dharma de Amida o el Dharma correcto enseñado por el Buda Shakyamuni, con la intención de ayudar a los seres sintientes a nacer en la tierra pura del Buda Amida. Aquellos que no toman este sutra y el Dharma como genuinos, sino que lo llaman una historia ficticia o mitológica, ¿cómo pueden renacer en la tierra pura de un Buda cuya existencia en realidad niegan? De hecho, como dijo Tan Luan, no es lógico, ¿verdad? Ahora presta atención, ya que esto es extremadamente importante. Tanto el Buda Shakyamuni en el sutra más grande, al igual que el maestro Tan Luan, hablan de calumniar el Dharma verdadero en el momento presente. El Dharma correcto se refiere al Dharma del Buda. Tales ignorantes lo han calumniado. Por lo tanto, no es lógico que busquen nacer en una tierra de Buda, ¿verdad? Haberlo calumniado
se refiere a una calumnia que aún continúa en la mente de esa persona, pero no se refiere a una situación en la que lo calumnió en el pasado y ahora, a través de un cambio de corazón, comprende el mal que hizo y se arrepiente de ello. Es lógico decir que una persona que todavía calumnia el Dharma, niega la existencia real del Buda Amida y su tierra pura, y difunde puntos de vista tan pervertidos a otros, no puede tener una fe verdadera y una aspiración sincera de nacer en la tierra pura, por lo que él se autoexcluye del voto primordial de Amida. Atención aquí. Amida no está excluyendo a tal persona, sino que ella se excluye a sí misma de la salvación ofrecida por el Buda Amida. Como dije anteriormente, el Buda Amida desea salvarnos a todos, pero no nos lleva a su tierra pura por la fuerza, por lo que si no deseamos ir allí o no aceptamos la existencia de ese reino iluminado o la existencia de Amida, entonces no iremos allí. Nadie puede ir a un lugar que considera que no existe, ni uno puede ser salvado por alguien a quien uno considera una persona imaginaria. Esto es lógico, ¿no? Sin embargo, la sentencia de exclusión o autoexclusión del voto primordial no tiene efecto si difamar el Dharma se convierte en un error del pasado, un error del que ahora una persona se arrepiente. Entonces, aquel que calumnió el Dharma en el pasado, pero que cambia de opinión en el presente, admite su error, se arrepiente de sus acciones y confía con sinceridad en la compasión del Buda Amida, alcanzará el nacimiento en la tierra pura. Es lógico que sea así. Como dijo Shinran, excluido, revela cuán grave es el mal de calumniar el Dharma. Pero no significa que alguien que se ha arrepentido, acepta la existencia del Buda Amida y confía en él, no se salva. En el budismo no hay castigos eternos, excepto para una mente encerrada en el error, que de hecho se castiga a sí misma. Pero la mente que cambia de camino no puede ser la misma que la anterior. Esto me recuerda algo que sucedió durante la época de Shakyamuni. Un hombre ofendió gravemente al Buda, insultándolo con todo tipo de palabras duras directamente en su rostro, pero al día siguiente se arrepintió y pidió perdón. Yendo ante él, se arrodilló y le pidió perdón. El Buda le dijo: «Levántate, la persona que está ahora frente a mí no es la misma que me ofendió ayer». El seguidor de Nembutsu que tiene una fe genuina en el Buda Amida no puede calumniar el Dharma del Buda y, por lo tanto, si lo hizo antes de recibir la fe, los efectos kármicos de tal calumnia se han purificado, ya que ahora es un hombre nuevo, una persona nacida de nuevo en la luz de la compasión del Buda Amida, y está completamente separada de su vieja identidad de esta vida o de vidas pasadas. Pregunta: ¿qué pasa si alguien cree en la existencia de Amida, pero niega la existencia de otros Budas? ¿O si acepta el sutra sobre el Buda de vida infinita, pero denigra otros sutras? Respuesta del reverendo Sir Lea: eso sería una imposibilidad kármica y lógica, ya que quien niega la existencia de otros Budas no puede tener el buen karma de abrirse al voto primordial de Amida y tampoco puede ser guiado por otros Budas hacia Amida. Denigrar a otros Budas y sus votos y métodos u otros sutras
puede considerarse un acto de difamación del Dharma correcto que conduce a la autoexclusión del voto primordial. Esto es lógico, porque si uno niega la existencia de otros Budas, ¿cómo puede aceptar la existencia de Amida? O si calumnia sus sutras y métodos de salvación, ¿cómo puede tomar como reales y efectivos los métodos de Amida o el sutra sobre Amida? Por ejemplo, si tú no creyeras en la existencia de los seres humanos, ¿cómo podrías entonces creer en tu propia existencia mientras lees estas líneas? Es lo mismo con los Budas y sus métodos. Si uno no cree en la existencia de Budas trascendentes, ¿cómo puede creer en Amida? O si niega la autenticidad de los sutras del Mahayana, entonces, ¿cómo podría uno aceptar como verdadero el sutra sobre el Buda de vida infinita? Recuerda las explicaciones anteriores del maestro Tanluan sobre las características de calumniar el Dharma correcto. Decir que no hay Buda, no hay Buda Dharma, es decir, negar la existencia de cualquier Buda, no solo Amida, y negar los diversos métodos del Buda Dharma, no solo el Dharma de Amida. Shinran Shonin dijo: si uno habla con desdén de los Budas, entonces seguramente es una persona que no se encomienda al Nembutsu y que no dice el nombre de Amida. Honen Shonin dijo: solo porque uno confía únicamente en el Buda Amida y cree solo en el Nembutsu, no tomes a la ligera los votos compasivos de varios Budas y Bodhisattvas, ni pienses mal de los maravillosos sutras, como el Sutra del Loto o el Sutra de la Perfección de la Sabiduría. El karma de difamar a una miríada de Budas y de dudar y calumniar de las muchas enseñanzas sagradas no está en armonía con el corazón del Buda Amida. Tales acciones, ciertamente, lo excluirían a uno de su voto de compasión, incluso si uno recita el Nembutsu.